Y bueno, ha llegado el momento que todos también estamos esperando y es escuchar la palabra de Dios, el estudio no solamente de saber, sino el hacer. Y de esto está a cargo nuestro hermano Eduardo Saki. Eduardo, el tiempo es tuyo. Adelante. Hola, muy bien, muchas gracias. Un gran cariño para cada uno. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Padre amado, porque podemos juntarnos para abrir tu palabra y repasar esta lección de hoy de la escuela sabática sobre saber y hacer. Ayúdanos para poder eh, comprender y poder ser sumisos al Espíritu Santo para que nos guíe en obediencia a tu palabra. Por Jesús. Amén. Amén. Saber y hacer. Eh, el no saber hace que hagamos cosas que no son seguramente correctas. O sea que el conocer es importante. Ayer hablaba con un kinesiólogo de mi esposa, que es bautista, y lo había invitado ya hace un tiempo a estudiar las profecías, y él me dijo que sí, pero después me puso excusas, un muchacho muy bueno, excelente muchacho. Y ayer lo senté y le hablé y le dije, mira, la ignorancia mata, le dije. Vos sabés que la ignorancia mata. Si hay un indígena del Mato Grosso que viene aquí a la ciudad, lo traen y ve dos cables y no sabe, los toca y queda electrocutado. La ignorancia mata. Y vos sos una persona muy buena, muy honesta, porque es muy honesto, muy buen muchacho. Entonces le expliqué que Jesús le había dicho a la samaritana, en Juan 3 o 4 que ustedes, le dijo Jesús, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. La verdad viene de los judíos. Le estaba diciendo claramente que la samaritana estaba equivocada. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento. Y la Biblia dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento, el saber, es sumamente importante. Esto es para que nosotros entendamos la importancia que tiene, queridos hermanos, que le demos tiempo, nos tomemos tiempo del día, una porción de tiempo para leer, para crecer en el conocimiento. Tenemos la palabra de Dios en primer lugar, que a su vez, cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe aumenta. Tu fe, mi fe, tan necesaria para vivir en un mundo donde eh, no debemos ser atrapados, succionados por el mundo, se necesita fe, pero la fe, si no está alimentada, se debilita. ¿Y cómo se aumenta la fe? Por la lectura. La lectura trae conocimiento, trae saber. Por eso es tan importante que dediquemos un tiempo al día para leer la Biblia, el espíritu de profecía, o sea, adquirir conocimiento. ¿Para qué sucede si sé, pero no hago? ¿Qué sucede si sé, pero no hago? Bueno, ahí está el segundo problema. Son dos acciones de nuestra parte. Primero, dedicarme a leer. Hay personas que les cuesta comprender, les cuesta leer también, quizás por problema de salud, quizás por problema de vista, puede haber muchas razones. Concentración, lee y se olvida, no importa. Lo que Dios mira es tu disposición, tu corazón. Lo importante es que vos le des tiempo, dediques tiempo a Dios, a solas con Dios. Hablamos a través de la oración y Él nos habla a través de la lectura. Cuando leemos, cuando
buscamos un capítulo para leer, oramos para pedir sabiduría, ahí entonces el Espíritu Santo está trabajando, porque Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y no solamente lo va a enseñar, sino que nos va a recordar. ¿No te ha pasado, amigo, hermano, que cuando conversamos con un amigo, un vecino, un pariente, alguien que encontramos que surge una charla y podemos aportar algo, viene a nuestra mente los pasajes, la historia bíblica, el consejo oportuno y nos vamos sorprendidos porque ¿cómo me vino todo a la mente? Bueno, el Espíritu Santo está cumpliendo su promesa. Él nos enseñará y nos recordará. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo no leo, no cargo información en la computadora. Por lo tanto, cuando busco en la computadora un informe que no está cargado, no lo voy a encontrar. El Espíritu Santo no te va a dar a conocer lo que no hiciste de tu parte. Hay una parte humana y una parte divina. ¿Correcto? Es como una computadora. Si yo no cargo en el celular el contacto, lo busco después, pero no lo voy a encontrar, porque no está cargado el contacto. No me tomé tiempo de cargar el contacto. Si no nos tomamos tiempo para aprender, para conocer más, esa información no llega a nosotros. Por lo tanto, no va a poder el Espíritu Santo recordarla cuando necesitemos. Hay una parte importante nuestra, ¿no es cierto? Pero no debemos negarnos, debemos usar el tiempo. Miren qué interesante esto. Todos normalmente se usan las agendas. En las agendas uno anota las distintas responsabilidades que tiene. Tengo que ir al banco, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer aquello. Yo tengo una libretita que me anoto todos los días mientras estoy en casa. Me acuerdo de tal cosa y anoto en la hojita para hoy, para mañana, para pasado, lo que me... Pues después me olvido. Entonces lo anoto, hago mi parte. Cuando llega el día, agarro la hojita, la arranco y me voy con la lista de cosas que fui recordando los días anteriores que tenía que hacer. Esa es mi parte, ¿correcto? Yo tengo que tomar tiempo para conocer y comprender más a Dios. ¿Cuán importante es conocerlo? Bueno, acá la escuela sabática presenta muy bien, ¿no es cierto?, el texto de Mateo 21, versículo 7, perdón, Mateo 7, 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y siempre cuando nosotros, yo lo digo con mucho respeto esto, hermanos queridos y amigos, pero cuando nosotros leemos estos textos, enseguida viene a nuestra mente ese mundo evangélico donde uno lo ve en televisión, a veces manifestaciones de curaciones, de sanidades, pastores que gritan, que impelen al Espíritu Santo para que obre, y hay una especie de show, ¿no es cierto? Y de alguna manera nosotros pensamos en esos, ¿por qué? Porque Mateo 7:21 en adelante dice que muchos cuando Cristo venga en la segunda venida, le dirán, pero Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no curamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre. Y sin embargo Jesús le responderá, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No había un conocimiento de Dios. Había un uso de la religión para fines personales, pero no había un conocimiento de Dios. Conocían, leían en la Biblia, pero hacían otra cosa distinta, creyendo que aún así el Espíritu Santo era quien los guiaba. Pero el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la propia palabra de Dios. Por lo tanto, estas personas conocían, pero no hacían, hacían conforme a su deseo.
hasta aquí obedezco, esto ya no me conviene, no estoy dispuesto, ¿correcto? Y nosotros nos acordamos, pero a vos y a mí también nos puede pasar lo mismo, ¿correcto? Quizás no en grandes cosas, pero a veces en pequeñas también. Nos puede ocurrir eso. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico que voy a dar, que es ultra conocido porque lo vivimos todos cuando vamos a la iglesia. Familias, personas que vienen un sábado y 2 sábados no. 2 sábados vienen, 3 sábados no. Un sábado sí, un sábado no. Irregulares en la asistencia a la iglesia. Y no estoy hablando de enfermedades, no estoy hablando de viajes, sino que pudiendo ir no van porque es más cómodo quedarse en casa. La pandemia, si ustedes se acuerdan, hizo que mucha gente dejase de ir a la iglesia cuando vino el alta de la pandemia. Se acomodaron, se quedaron en una forma de relación con Dios a través de escuchar un sermón por televisión, por YouTube, y no, ya no fueron a la iglesia. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, un ejemplo que estoy poniendo, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. Sin embargo, no damos importancia, bueno, yo sí, espero que usted también, pero muchos no le dan importancia a ese pasaje. Están leyendo que Dios dice, no te dejes de congregar, y sin embargo saben que el texto está, pero no lo hacen. De esa manera también nosotros podemos incurrir en errar y en hacer lo mismo que hacen los otros, que saben que, por ejemplo, que el sábado es el día de reposo, guardan el domingo, predican acerca del Espíritu Santo, hacen aparentes sanidades en el nombre del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo quien está obrando allí, porque Jesús le dice obradores de maldad. El Espíritu Santo nunca va a hacer una obra de mal. Entonces, saber y hacer. Primero debo saber qué debo hacer. Y el saber lo que debo hacer está acá, en la palabra de Dios, la cual es nuestra responsabilidad conocer y orar para que Dios nos dé la fuerza para poder ser vencedores y practicantes de esa palabra. Sí, pero tengo luchas, me cuesta, esa es otra cosa distinta, ¿correcto? Totalmente distinto. Hay una batalla que debemos librar contra nosotros. El Señor ha prometido maravillosamente en Filipenses 1:6 y Hebreos 12:2 que la obra que empezó en tu corazón y en el mío la va a terminar. Si de nuestra parte hacemos todo lo posible para hacer lo correcto. Tendrás luchas, hay cosas que te son más fáciles, otras son más difíciles, algunas cuestan más, otras las resolví rápidamente. Bueno, el Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón. Pero se nos enseña a vos y a mí en Mateo 7:24, a continuación de lo que les comenté, a edificar sobre la roca, edificar sobre Cristo, o sea, edificar sobre sus pedidos, sobre su orientación, sobre su enseñanza. Amigos y hermanos, si no edificamos sobre Cristo, estaremos edificando sobre las obras del enemigo, porque el conflicto es entre dos. Si no nos colocamos bajo la bandera de Manuel, nuestra naturaleza nos va a llevar y nos va a engañar para que obedezcamos a aquel que no quiere que obedezcamos a Emmanuel, que es Satanás. Esto es así de sencillo. No te puede parecer muy directo, pero si lo pensás, así es como funciona. Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no siembra, desparrama. Y es duro, pero es real. ¿Por qué es real y duro? Porque Dios no guarda nada, nos sacude, nos llena el corazón a través de la bondad, la ternura, la misericordia, pero también nos sacude a través de frases duras, directas, para sacudirnos.
correcto, a ver si despertamos de la modorra. Elena G. de White, en El deseado de toda la gente, página 63, dice que deberíamos tomarnos un tiempo de 1 hora al día para meditar en la vida de Jesús. Y ahí vuelvo a lo que dije antes, tomarnos tiempo, tomarnos tiempo. Y vuelvo a lo que había comentado hoy acerca de las agendas. En las agendas tenemos anotado, usted va a encontrar que está anotado lo que tiene que hacer hoy, mañana, a tal hora, la cita, el encuentro, el médico, todo, para eso es una agenda, para agendar los compromisos. ¿Usted vio una vez alguna agenda? Piense en la suya primero. Y piense en las agendas que habrá visto de algún amigo, amiga, conocido, un hijo. ¿Está anotado allí mi encuentro con Dios a tal hora? ¿Mi encuentro con Dios a tal hora? ¿Mi momento de orar a tal hora? Corto con lo que estoy haciendo. Y me dedico a leer, a estudiar, a tomarme tiempo para crecer en lo más importante, que es la vida eterna. ¿A usted vio una agenda así alguna vez? Yo no la vi. O sea que en las agendas colocamos lo que consideramos que es urgente, importante. Y la pregunta es, ¿qué lugar le damos a Dios? ¿Qué lugar le estás dando a Dios cada día? Yo lo conté esta historia, pero la voy a repetir porque creo que es un ejemplo muy bueno, que es cuando el presidente de Egipto, Anwar el Sadat, tuvo que ir a firmar en Camp Davis, Estados Unidos, un tratado de paz con Israel y el presidente norteamericano mediaba en ese tiempo, no recuerdo quién era, pero resulta que la agenda presidencial puso una fecha y un horario para ese encuentro donde se iba a firmar un tratado de paz. Pero Anwar el Sadat pidió que sea cambiado el horario y dio sus explicaciones. Impresionó al periodismo y al mundo que el presidente norteamericano cambió el horario correcto del encuentro porque Anwar el Sadat tenía que hacer su culto a Alá. Cuando el presidente egipcio llegó a pista norteamericana, los periodistas se fueron al humo. Y entonces le preguntaron, ¿qué cosa era tan importante para no firmar ese tratado de paz en ese horario? Y Anwar el-Sadat, quien tenía una mancha media, la piel un poquito más oscurita, del tiempo que ocupaba con sus oraciones con la cabeza en tierra, él dijo, jamás perdería el privilegio de mi encuentro con Alá. Anwar el-Sadat no conocía toda la verdad. Adoraba a Alá y lo hacía con todo su corazón. Pero nosotros conocemos la verdad. Nosotros sabemos quién es Jesús. Nosotros sabemos que no hay otro Salvador fuera de Cristo. Y no lo agendamos, no lo tenemos. Podemos hacer el culto y si suena el teléfono, atendemos el teléfono. Cortamos el culto, porque quizás es importante la llamada. Pero más importante es tu relación con Dios. Entonces, el mundo nos absorbe de tal manera, los compromisos, las corridas, las responsabilidades de este mundo, que pasará porque todo pasará. Pero lo que es eterno y lo que perdurará, no le damos la importancia que tiene.
La pregunta que me hago es la siguiente. Si me tiro en un sillón y me pongo a pensar en todo esto, ¿estoy edificando sobre la roca? ¿Será que puedo mejorar esa edificación sobre la roca? ¿Será que como Daniel puedo anotar en mi agenda 3 momentos en el día en donde voy a cortar lo que estoy haciendo para encontrarme con Dios? ¿Será que voy a tomarme en tal hora el tiempo para leer? Para eso sirve la agenda, pero son determinaciones que nosotros tenemos que tomar. No te olvides, saber y hacer. Si no le doy tiempo para saber, no vas a saber lo que tenés que hacer. Y Dios ha puesto a disposición nuestra todo el ejército del cielo para ayudarnos. Por eso es que el que se pierde no tendrá ninguna excusa, porque Dios hizo todo lo imposible para salvarnos y a veces pareciera que nosotros hacemos lo imposible para dejarnos salvar. Quiero invitarte en esta mañana a que pienses en esto. No lo tomes como un mensaje más. No importa quién lo dio, sino lo que citamos de la palabra de Dios y el razonamiento que nos invita a darnos cuenta que sí, que debo agendar, debo colocar a Dios en primer lugar en mi vida y para colocarlo, lo mejor es agendarlo, porque agendamos las cosas que consideramos importantes y urgentes. Ojalá entendamos el mensaje. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, ayúdanos para tomar decisiones que quizás hasta ahora no la hemos tomado. Ayúdanos a hacer sencillamente en la práctica, anotar y comprometernos contigo, con nadie más, sino contigo, a tomarnos tiempo para leer y para orar y para estar contigo. Y gracias porque una vez que abramos esa puerta, tú abrirás los almacenes del cielo y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén.